Una noche más a la Resma. Bueno, no sé cuándo vais a ver esto, a las y a los que nos estéis mirando, escuchando, normalmente escuchando más que mirando. Espero que más escuchando que mirando. En fin, hoy es un lujo y un placer tener a Andrés Magán, un autor, nació en Vigo en el 89, que se empezó a foguear en esto del cómic ya hace tiempo con un fanzine llamado Fire Cream, del que se publicaron 8 números entre 2010 y 2014, y que autoeditaron junto a Begoña García Len. Y a partir de ahí, bueno, Andrés ha ido publicando tanto en Fosfatina Ediciones, títulos como Luminosa Laminada, junto a Berto Fojo, Grizazono, Los Dos Amigos, ha participado en colectivas como Mandingo Jodovudu, ha publicado con Linterna Mágica una adaptación de dos cuentos de Mark Twain, que es fantástico, con Ediciones Valientes, en Cobra también ha publicado, en Qué Suerte, de Olaf Ladús, y su primer trabajo largo llega ya después de 7 años, publicando pequeños trabajos aquí y allá, con fragmentos seleccionados de Apa Apa. Pero bueno, él no ha parado, crearon con Begoña el sello Noche Líquida y han publicado varios fanzines. Uno que para mí es uno de los, si no el mejor, uno de los mejores cómics del 2019, que es Un sombrero, una ventana, una silla y un círculo, junto a Begoña García Len. Me parece un trabajo sensacional. Pero bueno, también ha publicado en sellos extranjeros como Paracus, el sello de Letonia, Colorama, el sello de Johanna en Berlín, o con Terry Blue, esta compilación de dibujos de entre 2018 y 2021. Y hoy la excusa de hoy que tenemos, Andrés, es concretamente este cómic, que son las aventuras de Passer Malta, y que da la casualidad de que por primera vez aquí en la Resma, pues uno de los dos, en este caso el que habla, pues también es editor o está muy contento de poder ser editor de la edición en castellano y francés de las aventuras de Passer Peralta. Bienvenido, Andrés, un placer. Gracias por la extensa introducción. También me gustaría decir que la primera editorial que me dio realmente como la oportunidad de publicar en algo para más gente fue Outsider Comics, que hice, que siempre se me olvida, porque fue hace tanto tiempo que se me olvida, pero participé en la caja verde. ¿Os acordáis unas cajas que hacían como de Las varios tengo colores? todas en el pueblo y me olvidé completamente. Ahí está Gerardo. Gerardo, si abre la cajita y busca ese Por titulín, porque supuesto. Bueno, no lo Esto busques no estaba tampoco. preparado, ¿eh? Esto no estaba es preparado. improvisación total. Cosas de la charla. Seguid hablando, que yo la busco. No, yo quería preguntarte, ya que vamos a hablar de las aventuras de Passer Malta, que además recibió el premio Castelao de 2000, es que se me confunde, 20, 2021, 20, 20, 20. 2020. Y la primera pregunta es que a mí me viene y es si realmente este álbum es, es, es fruto de la pandemia, o sea, del encierro, lo creas durante el primer el encierro severo de pandemia, Andrés. Sí, totalmente. Ya tenía como idea de presentarme al Premio Castelao alguna vez, porque, bueno, es algo como clásico aquí en Galicia, siempre lo hay todos los años y tal. Conozco a gente que había participado y me animó a hacerlo, pero justo cuando hubo ese primer confinamiento duro, coincidió que salió esa convocatoria y era el primer año que aceptaban proyectos en vez del libro entero. Y, y me puse como en muy poco tiempo, realmente, claro, estaba tan agobiado con todo lo que estaba pasando que no había dibujado nada. Y eso fue lo primero que hice y ahí Lo he está. encontrado. Ahí está. Un estilo muy diferente al que tienes ahora y rodeado de gente muy ilustre, ¿eh? Porque está por aquí Ana Galván, está Manuel Fondevila, Martorices, Mauro Entrialgo. Pedazo En, de en, banda. en verde creo que también estaba el librito este de Chema García, pues el de La mano de Vázquez, que es también, ya que estamos aquí, uno de los grandes del siglo XXI, esta historieta en concreto. Pero bueno, perdón, Andrés, que te hemos cortado. No, nada, nada. ¿Qué estaba diciendo?
No, que estabas en el cierre, que te pedían un Ah, proyecto en vez de un proyecto acabado, ¿no? sí, no, lo que llevaba mucho tiempo sin dibujar, porque estaba como muy agobiado con todo el tema de la pandemia y tal, y no era capaz. Y eso fue lo primero que hice y como que escupí esa historia así en unos días y la hice entera y me puse a hacer las 15 páginas, que eran como las que había que presentar para el proyecto mínimo, pero la escribí ya entera y todo. Y nada, sí fue, o sea, lo habría hecho en algún momento, pues no sé, quién sabe, pero coincidió que fue fruto de eso, sí. Ujú. Sí, además, no sé si cuando podíais optar en una categoría o en otra, o eso de las categorías, ¿cómo funciona exactamente? Sí, yo lo envié a la categoría infantil, juvenil, digamos. Yo llevo, pues con este han sido 6 años trabajando para un periódico que se llama O Papagayo, haciendo un cómic mensual que se llama Popichi y me interesaba, siempre me ha interesado el mundo así, pues del cómic más infantil, juvenil también, y quería probar a hacer algo. Y pues en principio iba a hacer como una historia de Popichi, no sé, no me acuerdo ya. Pero al final se me ocurrió, apareció la figura esa de Pasos de Malta por ahí en medio y fue por eso que lo hice y lo presenté a esa categoría directamente. O sea, no, yo lo incluí en eso. Ujú. Curioso porque cuando yo leí el cómic, sabiendo que había ganado el premio en esa categoría, me esperaba una cosa bastante diferente a lo que era. Quiero decir que a mí me pareció un cómic totalmente disfrutable por adultos y que incluso si tú se lo das a alguien sin decirle que es un cómic infantil, seguramente se lo lea pues como un cómic de humor absurdo, de un poco de con ese puntito surrealista que tú le das y es una historia perfectamente disfrutable, vamos. A ver, yo en mi mente la única separación que hice fue porque había una categoría para eso y porque a mí me parecía que eso podía encajar ahí. Pero luego Mark lo sabe bien, como que hemos tenido como conversaciones sobre esto, dónde encaja. Otra gente también me ha dicho, pues esto no sé si es para infantil o no, como que yo siempre tengo el miedo de que se quede un poco en el medio, porque luego esto al final es una cosa de la industria, ¿no? De quién decide si es infantil, si no es infantil, yo qué sé. Bueno, hay ciertas cosas que no son para niños, pero yo no lo hice, o sea, lo hice teniendo eso en mente, pero no cambié nada de mi forma de pensar. Son las ideas que se me ocurrieron y cuando trabajo para O Papagayo, el periódico este, hago igual. Abraham, el editor, tengo suerte que me da mucha libertad y puedo hacer un poco lo que quiera y es un poco lo que me sale. Claro, yo no sé, no conozco a los niños que leen El Papagayo. Es un periódico es por suscripción y está en muchos colegios y institutos y tal. Y no sé qué les parecerá, pero bueno, Abraham me sigue llamando. O sea que a él por lo menos le parecerá bien, pero es difícil eso para mí también. Yo no acabo de comprender la separación. Entiendo que algo de adultos no puede ser para niños, pero lo contrario no lo entiendo bien. Totalmente. Entonces, es una cosa, yo creo, de la industria que a mí se me escapa y con Mark, como editor, lo hablamos y eso, pues cómo situarlo, pero eso igual puede hablar más que yo no tengo ni idea. Pues Sí, de hecho sí, bueno, estaría bien, Mar, porque no lo habéis publicado bajo el sello de Mamut, lo habéis no, publicado no, con no. Iván. La primera idea era publicarlo bajo el sello de Mamut, pero como bien dices, Gerardo, cuando haces una lectura, ves que el libro es totalmente disfrutable tanto por un niño como por un adulto, ¿no? Y sí, quizás esto del marcar las edades, ¿no? Que ha caracterizado también la colección de Mamut y que, bueno, que ahora poco a poco iremos, al menos no poniéndolo en portada, porque creo que creemos, ¿no? Aquí hablo en global de todo el equipo de la editorial, creemos que también el público lector o el universo lector de infantil, ¿no?
ha madurado suficientemente, o al menos gran parte de los adultos han madurado suficientemente como para no tener que poner el sello de la edad recomendada, aunque mucha gente lo agradece que esté en la portada, pero a veces también es un hándicap, porque el +3 o el +6 o el +9 hace que pues alguien, no, que tú ya tienes 10 o que no, que tú tienes 5, ahí tú no puedes o sí puedes, ¿no? Entonces es una barrera, porque Totalmente. es totalmente absurdo. Y en el caso de Andrés, y también lo valoramos y esto lo estuvimos hablando, ¿no, Andrés? Creo que Sí, fue que también al publicarlo en Francia, también ya no solo pensando aquí en España, sino también pensando en Francia, que ahí está muy marcado, pero este álbum creemos que tiene un recorrido más amplio a nivel, o sea, que es lo que decía Gerardo antes, que es un álbum que puede interpelar a un amante de la historieta, o sea, y a un niño, o sea, un niño de 8 años lo puede disfrutar tanto como un señor o una señora de 30 o de 40 o de 50, ¿no? Porque básicamente esta historia también desprende amor por el cómic, ¿no? Es un poco por ahí va, ¿no? Es que eso es lo que destila, creo, la historia, ¿no? Aparte del sentido este de la aventura, por la aventura, ¿no? No sé tú qué parámetros te movías, Andrés, cuando estabas con esto. yo lo que se me ocurría lo iba haciendo y, y lo que veía que encajaba, yo suelo trabajar de una forma muy, muy intuitiva y simplemente voy como pues viendo ideas, dibujando, escribiendo y desarrollando pues lo que se me va ocurriendo y hacia donde veo que digo, por aquí puede ir bien, pues va y luego pues hasta que no me lo dice alguien no sé muy bien. O sea, no sé decirte, no tengo ningún parámetro en mente. Sí que luego me doy cuenta pues, que en esa época, cuando fue ese confinamiento, pues estaba leyendo Little Orphan Annie mucho, todos los días, me leía un montón de tiras. Ujú, Entonces, pues seguro que eso de las tiras se ha colado por ahí, Crazy Cat también, estaba como con eso, estaba, no sé, como que el mundo se había parado y estaba ahí. Además, Crazy Cat tiene unas tiras sobre la gripe del 18, todo eso, y como que conecté por ahí, empecé a leer mis libros otra vez, eh, y estaba en ese mundo de las tiras clásicas americanas ujú. y supongo que eso o sea, estoy bastante seguro de que eso se coló ahí, pero no me lo había planteado para nada. Ahora que lo comentas, sí que tiene ese tono, ¿no? A nivel de guión, ya no solo por el encuentro, ¿no? El encuentro, el paquete que recibe para ser P. Malta, sino el tono de la historia desde un principio. Ya nos ubica en un tiempo clásico, muy clásico, de historia. A mí bueno, cuando lo leí, lo primero que pensé es, pues eso, en lo que tú comentabas, ¿no? Un Crazy Cat, un Coconino, ¿no? Bueno, Un condado de Coconino, ya me ¿no? molaba. Vila Flugante remite a eso, ¿no? Un poco. No sé, Gerardo, ¿tú cómo lo ves? Sí, pues el típico entorno con sus propias reglas, ¿no? Y con su, como un universo estético muy claro también. A mí, bueno, me recordó a eso, me recordó también pues a ciertos dibujos animados, ¿no? Quizás, no sé si también eso lo tenía, pero vamos, sobre todo, en realidad, a lo que más me recordó es a cómics anteriores tuyos, o sea, lo que sí que veo es un desarrollo quizás más claramente narrativo que en otros cómics anteriores, supongo que también porque habrá un esfuerzo, ahora nos lo puedes comentar, si hay un esfuerzo por tu parte por hacerte comprensible para ese público infantil, no lo sé, aunque en realidad tus historias pues, tampoco es que fueran abstractas, ¿no? Hasta este momento, sino que eran, bueno, pues más o menos nítidas. Pero veo eso pues como una expansión de tu mundo y de tu sentido del absurdo también, la manera en la que tratas a los personajes, que siempre son perdedores de alguna manera o personajes frágiles que se enfrentan a situaciones que los atormentan de alguna manera, ¿no? Esas gotitas de sudor que dibujas siempre en, por ejemplo, tenemos esta, ¿no? Pero que se puede ver en otros cómics tuyos también, esas Mm. expresiones en la cara de los personajes desvalidos. Vamos, no sé, yo creo que es un cómic que tiene una continuidad muy clara con tus anteriores libros. Sí, Mark ha visto, le he enseñado esos cómics que hago mensualmente de Bopichi y Ujú. para mí están en ese mundo. Realmente tiene continuidad con eso. Respecto a lo de la claridad narrativa,
yo creo que es una cosa también de... O sea, yo nunca he tenido intención de obstruir la narratividad ni de ser abstracto porque sí, o sea, no, a mí me interesa la claridad narrativa y ya te digo que pues, me encanta leer Little Orphan Annie, me encanta, bueno, también me gustan ciertos juegos formales, pero realmente no lo disfruto tanto. A mí me gusta una narrativa más o menos clásica, bueno, no lo sé. Y creo que también es una cosa un poco de ir encontrándome más cómodo en mi mundo y que antes quizás esa especie de juegos a veces narrativos escondían un poco un miedo a contar cosas. Eh, a veces, en mi caso, esa abstracción o esa experimentación, porque sí, que yo lo veo un poco en fragmentos seleccionados, eh, pues refleja un poco esa desconfianza que tenía en algunas cosas, pero que también, o sea, al final, con el tiempo estoy un poco en paz con eso porque me parece interesante ver también, pues, que la situación de la industria permita que alguien que está empezando como yo haga un libro en tapa dura, a color, pues es un libro como lleno de inseguridades y de cosas como que voy tanteando, que para mí tenían una unidad en mi cabeza, pero también me gusta ver que algo así como tan lo que antes era lo que conseguía alguien al final de su carrera, cuando ya te publican el libro a color y en tapa dura, es lo primero que hago yo y que realmente está como lleno está como muy tembloroso, ¿no? Mm. Y poco a poco he ido haciendo más cosas, me ha ido interesando más, pues, trabajar la narración de otra manera y bueno, pues esto es una continuación de todo ese proceso. Ujú. Tú además, ahora estás hablando de fragmentos seleccionados, que tu trazo ha cambiado bastante. Si nos fijamos, tiene tan solo 5 años, pues sí que tu trazo aquí en Passer Malta o en Popichi, que por cierto aprovecho a los que miren esto o los que están escuchando que levanten un momento la vista porque aquí aparece Popichi, lo veis aquí, con la P, este es Popichi. No, pero sí que aquí tu trazo, que ya este trazo ya lo distingo en el anterior, en la grapita esta que hablaba antes que sacasteis con Begoña, a medias, que también tenía esa querencia o ese homenaje a los clásicos, que era el de una silla, una ventana, un balón, ¿no? Que ese era muy clásico, remitía muy a los orígenes del cómic o al placer de la historieta que comentaba antes. O sea, es un paso más lógico, ¿no? No sé si Sí, ese es un estilo que ha madurado bastante. ¿En qué momento encuentras este estilo de trazo más grueso, ¿no? Es como más asentado, más seguro, parece. Al menos en el dibujo. no tengo ni idea, no sé qué decirte. Yo simplemente dibujo y hago lo que me tiene sentido en ese momento. También, por ejemplo, tú tienes el libro ese de Terry Bleu que se publicó de dibujos. Ujú, Ahí, eh, pues esas son cosas que yo hago sin ningún tipo de planificación, que hago dibujando, son como ejercicios de dibujo automático, digamos, o lo que sea, que para mí, yo eso es lo que en mi mente le llamo pintar o dibujar, cuando me pongo simplemente con un papel en blanco y empiezo a hacer cosas. ujú, Ahí está todo mucho más suelto porque no hay un planning. Y digamos que un cómic al final, para mí es como si eso fuese estar improvisando con un instrumento y un cómic es cuando compones una canción y la produces y sale, ¿no? Entonces el dibujo ya no es, el dibujo está en función de muchas otras cosas en el cómic. Para mí no es tan importante en un cómic. Entonces, o no es lo único en lo que me centro. ujú, Es el dibujo en relación a la idea, en relación a la narración, ujú, y ha ido evolucionando, eh, no sé, pues igual que yo me voy quedando calvo y de repente un día me veo y digo, joder, ya no tengo pelo aquí, yo no me doy cuenta, ¿sabes? Yo me veo, yo dibujo todos los días y no me doy cuenta y lo mismo me pasa hasta que alguien me dice en plan, oye, estás medio calvo, tal. Y alguien me dice, pues tienes este trazo más gordo. Y pues ya, pero no es, o sea, no es algo consciente, ni es un homenaje a nada, ni es, ¿sabes? Yo sí ujú. que me daba cuenta, Andrés, cuando... ¿De qué? ¿De lo de calvo? Dices. Claro, yo sí era consciente.
Pero fue muy rápido, muy joven. Vale, No, vale. pero ahora he perdido el hilo. Pero, o sea, tú Perdón. llevas, te quería preguntar, tú llevas, o sea, tú dibujas a diario el cuaderno este, lo llevas, ¿tienes cuaderno, llevas con cuaderno No, el mundo o qué? no, son hojas sueltas. Ujú, Son distintos papeles que voy usando y me da por... Hay épocas en las que hago todos los días un montón de dibujos y luego hay épocas en las que no. También fue una práctica que empecé a hacer después de como una crisis muy grande, como de confianza y tal, que tengo pues, un mogollón de crisis de esas y empecé a dibujar simplemente como a soltarme un poco. A mí siempre me ha gustado pues también eso, el mundo de la pintura, el dibujo. Pues, al final esos son narrativos, pero digamos que no son secuenciales. ujú. Y simplemente pues por ir probando, a veces por probar una plumilla, por probar un lápiz, por probar algo, y es como una especie de meditación para mí, eso es como algo en lo que estoy como muy concentrado. El cómic necesita para mí otro tipo de concentración, que es estar como en lo que tienes delante, y en lo que tienes después y en lo que tienes antes. Es como una concentración distinta. Esto es como una especie de que igual a veces estoy dibujando y se me cae una baba encima del papel, ¿sabes? Que estoy ahí como muy, Ah, como un niño pequeño ahí que haces las explosiones a la vez que las dibujas. Pues estoy así, ¿sabes? mm. Es como la parte como de disfrute más puro. Ahora que comentabas esto de los bloqueos, sí que hoy, por ejemplo, estaba dando una charla a una serie de estudiantes de la Llotja, de aquí de Barcelona, ¿no? De cómic y tal, ¿no? Y sí que a veces cuando nosotros en Mamut, pues a veces montábamos alguna actividad y ves los niños tienen el dibujo directo, ahora que tú comentabas esto de dibujar sin pensar, ¿no? Entre el cerebro y la mano no hay ninguna pared, no hay ningún pensamiento, o sea, es lo que se ponen a dibujar y ves que dibujan automáticamente. Y sí que, ¿no? Lo que comentabas antes de estas crisis o esto tal, ¿no? Es que hay algo entre el cerebro y la mano cuando eres adulto o cuando vas a hacer algo, ¿no? Ahí hay ciertas barreras que tienes que supongo que estos ejercicios te ayudan a desbloquear, ¿no? O También algo. cuando se es profesional, entiendo, ¿no? Porque ahí ya entra en juego la técnica, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la depuración del estilo y demás, ¿no? Todas las herramientas que tienes a tu disposición, que quizás matan un poco lo inconsciente en el dibujo que se puede recuperar cuando te dejas llevar de esa manera que tú comentabas. Eh, bueno, a ver, tampoco puedo decir que yo sea profesional. Esto no es mi profesión para nada, eh, ni creo que lo sea nunca, porque, bueno, quizás la ilustración algún día consiga hacer algo con eso y ahí sí que es un estilo más tal, pero realmente, o sea, no pienso en términos de ser profesional o no. eh, pero sí que intento también en el cómic y a la hora de escribir o de componer esa serie de narraciones, yo quitarme a mí un poco del medio, ¿no? Siento que todo fluye mejor cuanto menos esté yo delante y cuanto menos piense, y cuanto más salgan las cosas. Por eso también me gusta mucho el formato de tiras cómicas, porque esa especie de hacer pues 4 o 6 viñetas al día, de repente se genera como peanuts, ¿no? Que lo lees y no es una narración con principio y final, pero genera un mundo gigantesco y yo creo que lleva a la persona que lo hace y a quien lo lee a un sitio al que no sabía que podía llegar. Y esa es la intención que yo tengo, tanto dibujando como haciendo un cómic. Ujú, Intentar estar concentrado y quitarme un poco a mí del medio y ser intuitivo y que lo que salga, salga. Pero para eso yo intento entrenar un poco como si fuese un atleta de alguna manera. En plan, yo entreno, pues trabajo, pues hago dibujos, escribo, a veces simplemente pienso un rato, pero porque realmente me cuesta no meterme en medio de todo lo que quiero hacer y la falta de confianza crónica que yo creo que tengo en mi trabajo se mete todo el rato ahí, ¿no? Y tengo que luchar para, no sé, lo hablaba con Begoña, como tengo la suerte de poder hablar con ella mucho de estas cosas y de que compartimos
pues esto que hacemos, eh, que joder, se me ha ido un poco la cabeza, ¿eh? ¿Qué comentaba con él? ¿De qué estaba hablando justo antes? De la Está- inseguridad en... De la inseguridad. Ah, claro, que pensaba, por ejemplo, en plan, alguien como Chris Ware, que siempre es como muy, refleja sus inseguridades o en las entrevistas cuando lo ves, ¿no? Que dice que le parece su trabajo, en plan, bueno, si quieres lo puedes reciclar porque es papel, lo que sea, bueno, tal. ¿Dónde encuentra la energía para seguir trabajando? Y yo lo pensaba para mí, porque yo a veces realmente paso por unas crisis enormes que digo, ¿para qué estoy haciendo esto? No, no tiene ningún sentido. Y al final, lo único que creo que puede darme un poco de energía es pensar que al menos, sea lo que sea, es algo mío, ¿no? Entonces yo tengo que trabajar en que sea algo eh, con el menos filtro posible, eso entre la cabeza y la mano, y que, aunque sea horrible, al menos sea mío y que eso me dé un poco de energía, porque si empiezo a pensar en si va a funcionar o en si, eso, en si es algo profesional o no, realmente paro de hacerlo, porque no tengo, no sé, no tengo esa fortaleza mental para, para trabajar no sé, no soy capaz. En ese proceso, ¿qué espacio tiene o qué papel juega la persona que lee, ¿no? El público, la recepción que tienen tus obras? Durante el proceso de hacerlas. Sí, bueno, o en general, ¿no? Cuando tú te planteas por qué haces lo que haces, no Sí, sé si piensas en eso también. Es decir, bueno, hay una gente ahí fuera, mucha o poca, a la que le gusta lo que hago y lo valora. es que, a ver, me cuesta creerlo, la verdad. O sea, yo sé, yo tengo un problema con esto, ¿eh? Quizás esto se pueda convertir ya en un diván, pero Perfecto. yo, Estás en el lugar adecuado, Andrés. pero a mí me cuesta creer que haya gente a la que le guste lo que hago. Entonces yo prefiero no pensar en eso, porque si pienso en eso, lo que pienso es que a Mm, nadie le guste, que no tiene ningún sentido hacerlo. Sí pienso, sí me cae un poco la responsabilidad encima, eh, de que haya editoriales que apuesten por mi trabajo y que no les hunda lo que yo haga o que no les sea un fracaso absoluto. Pero no lo pienso como con ellos también y en la relación personal y en que el libro, que puedan recuperar el dinero del libro, lo que sea, pero no soy capaz de pensar en quién lo va a leer o mm, porque no es no lo tengo en la cabeza, mm. no sé quién lee los libros. Eh, Vosotros, pero porque también os conozco, pero algún amigo, pero a veces hasta se lo das a un amigo y no te dice nada, ¿no? Y digo, joder, pues igual es que no le gusta a nadie. No sé, no lo tengo. Es un problema que tengo ahí, ¿eh? No obstante, en tu descargo debo decir que las dudas de Chris Ware son más fáciles de sobrellevar porque él vive de esto y además, ¿no? O sea, Hombre, porque lo hace muy bien también, y yo qué sé. bueno, pero aparte, o sea, no Y quiero le van saliendo desmerecer en cosas, le absoluto van tu saliendo, trabajo, pero le van evidentemente saliendo trabajos. si él tuviera que echarle ahí, ¿no? Y sacar adelante su día a día, supongo que también tendría más dudas, ¿no? Tal, ¿no? Pero, por ejemplo, hace poco he estado leyendo el nuevo libro de Nick Termaso, que Ujú, además tiene mi edad, entonces siempre me llama la atención, ¿no? Somos del mismo año y, y he leído alguna entrevista con él y tal, y veo como alguna cosa en común en el rasgo de carácter, ¿no? Pero digo, joder, que, o sea, lo admiro mucho, como diciendo, ¿cómo es capaz? ¿De dónde saca la energía alguien que puede tener algún problema de salud mental, que puede estar deprimido, que puede estar para hacerlo? Y pienso, claro, es que él no está en Instagram, no está en las redes sociales, igual ahí está la clave. Supongo que puede tener algo que ver con eso. Pero tienes razón, yo lo entrevisté hace poco para el diario y Sí, lo cuando leí, me lo leíste, bueno, claro, pues es lo que dices, que como, bueno, sí, bueno, está bien, ¿no? El libro, decía algo así como estoy más o menos contento con el libro, bueno, está bien, pero claro, tú cuando lo lees y ves el trabajo tan impresionante que es, ¿no? Clase de claro, actuación, dices, hostia, bueno. Hasta el punto de que yo creo que a mucha gente le pasa como con Chris Ware, ¿no? Que seguramente hay muchas personas que piensan que es pose, que es una pose artística, pero yo estoy convencido de que no lo es.
que es Yo, ciertamente una inseguridad que tienen. yo también lo creo y creo que es algo que tiende a pasar en el mundo del cómic. No sé por qué. Hay una cosa neurótica ahí que, bueno, porque realmente es tanto trabajo hacer un cómic que como no te pille un poco bien amueblado, te lleva por delante. Y a mí, Ujú. o sea, a ver, es tanto trabajo, evidentemente. Hay cosas que son mucho más... eh, es trabajo, quiero decir, de exigencia como mental. Yo puedo estar 8 horas dibujando sin pensar o tocando la guitarra o lo que sea, pero haciendo un cómic es como que te drena mucho. Es una cosa como mentalmente muy agotadora. Y, y yo también, yo creo que no, al menos en el caso de Nick, y veo que tiene mi edad y tal, o sea, no lo Ujú. conozco a él, pero me suena muy familiar lo que dice y me fascina la claridad con la que es capaz de trabajar. Lo de las redes sociales lo decía un poco de broma, pero es llamativo también que no está ahí. Mm. Bueno, yo me acuerdo de él en Tumblr hace años, que lo seguía ahí y dejó ya de hacer cosas y tal, y de repente empezó a salir con sus libros, ¿no? Cada vez más largos, cada vez más complejos, y, y digo, joder, de dónde saca? No sé, a veces también pienso igual, claro, estar en Chicago rodeado de gente que hace cosas, eh, tienes ese estímulo como de que es normal, de que haces un libro y pues sale en Drawn Quarterly si lo haces bien, yo qué sé, no sé, que algo le anima, no sé, pero digo, ¿de dónde saca la energía, no? Si Mm. realmente estás tan preocupado. Yo creo que a Yo creo veces que he también leído, perdón, 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 Gerardo. Marc. No, iba a decir una cosa muy corta. Yo creo que a veces es necesidad. Necesidad de seguir, de no saber hacer otra cosa también. Y aunque no se pase del Total. todo bien en el proceso, hay gente que necesita hacerlo. Sin duda. Sí, no, además creo él en alguna entrevista ha comentado que creo que fue Iván Brunetti como una figura clave que lo empujó en esto del cómic, porque él tampoco no iba muy confiado. Y ahí venía yo la pregunta, porque tú eres totalmente autodidacta o cómo has llegado al mundo, cómo llegas al mundo de la creación de cómic, Andrés. Bueno, yo desde pequeño siempre he dibujado mucho y he leído muchos cómics clásicos de Bruguera, Tintín, todo eso, lo que hemos leído un poco todos. Ujú. Eh, y empecé a hacer cómics yo por mi cuenta, imitando un poco eso. O me acuerdo de crear cómics sobre Pokémon porque no había, ¿no? Yo quería que hubiese y no había, entonces yo me hacía como unos fanzines de los que solo había una copia y no lo enseñaba a nadie, pero me ponía, grapaba varias hojas y hacía unos fanzines con unas historias de Pokémon absurdas. Ujú. Pero dio la casualidad de que en una tienda de cómics aquí en Vigo, a la que yo iba, un día encontré un flyer de unas clases de cómic que daban Norberto y Jacobo Fernández, que son los dibujantes de cómic. Bueno, Jacobo de hecho publica en Bang y tal. Ujú. Y, y me anoté ahí y eso fue como un punto de inflexión muy grande en mi vida en general, ya no solo en dibujar, sino en que yo en mi clase no conocía a nadie al que le gustase eso y ahí de repente empecé a conocer a un montón de personas, su influencia fue muy positiva y de hecho es que ahí, pues por ejemplo, coincidí con Santi Zubizarreta, que también hice con el Fire Cream, Begoña, él y yo, ahí estaba Diego de los Borabú, otra gente que ha trabajado y trabaja en Marvel y en DC, yo no sé tanto de ese mundo, pero sé que les va guay y han salido todos de ahí. Era como un sitio, como para mí era lo mejor de la semana, ir ahí. Y tampoco era tanto lo que me enseñaban, sino a lo que yo estaba expuesto, ¿no? Su forma de enseñar era muy libre y creo que muy buena para la creatividad. Eh, y aprendí muchísimo ahí simplemente practicando, leyendo, hablando con otras personas y eso me llevó a hacer Bellas Artes. Pero realmente cuando yo empecé Bellas Artes tuve pues mi primera gran crisis con el cómic, que de repente no me apetecía hacer cómics, no me gustaba lo que estaba haciendo y pasé pues los 2 primeros años de Bellas Artes muy apartado del mundo en general, yo diría.
un poco despistado, como si fuese como una especie de bachillerato, pero con gente loca, pues algo así, y como entregando trabajos por cumplir, pero luego pues empecé a conocer a más gente, conocí a Begoña, en Bellas Artes estaba Roberta Vázquez también, Teresa Ferreiro, más gente, nos juntamos ahí unos cuantos, y como que revivió un poco eso, y empecé a pensar más en hacer algo que me apeteciese a mí y olvidarme un poco de que estaba en una facultad o que había que tener una nota para aprobar y tal, y algún profesor me ayudó también, y ahí empecé un poco a volver a hacer cómics y a empezar lo que ha seguido hasta hoy, digamos. Ujú. Es curioso todo esto que comentas, ¿no? Porque digamos que tú formas parte de una generación posterior a la que se formó en torno al fanzine de Varsovia, ¿no? Del colectivo Polaquia, donde estaban Emma Ríos, estaba David Rubín, creo que José Domingo también pasó por ahí. Y vosotros sois como 10 años más jóvenes que aquella generación, más o menos, 9 o 10 años, y os aglutinasteis todos en torno a Bellas Artes, y de ahí salisteis gente que estáis haciendo ahora mismo pues los cómics más avanzados en cuanto a experimentación, ¿no? Las cosas más locas, más rupturistas, porque para quien no lo sepa, bueno, tú has mencionado dos nombres, Roberta y Teresa, pero por ahí también pasaron Julia Huete, Cintia Alfonso, Oscar Raña, Alejandro Gaudino, en fin, toda una serie de autores y autoras que ahora mismo sois referentes dentro de la escena, ¿no? Del cómic más, Sí, no los he decir, nombrado arte. porque no estaban en mi curso y se me olvida, pero sí, Ujú. allí están y ahí siguen Porque todos. ellos son un poco más jóvenes que tú, ¿verdad? Oscar y Cintia, por lo menos. No, creo que Cintia tiene un año más que yo Ah, vale. y Oscar no sé si tiene mi edad o uno menos, no lo sé. Pero yo a Oscar lo conocía, por ejemplo, por la música, porque en nuestros grupos tocaban juntos mucho y tal, y me acuerdo que él empezó a enseñarme sus dibujos y tal, y él no estaba haciendo Bellas Artes, por eso no estaba en mi curso. Él empezó otra carrera, ahora mismo no me acuerdo cuál era, no sé si era filología gallega, algo así puede ser, no lo Ajá. sé. Bueno, Y Ujú. luego Oscar, pasó a perdón si Bellas me Artes equivoco. también, o... Y, y luego pasó a Bellas Artes y por eso casi no coincidimos en la facultad, porque él entró un poco más tarde. Pero Ujú. ya lo conozco de antes de yo entrar en Bellas Artes, del mundo de la música, pero no sabía que él dibujaba también, ¿no? Hasta que empecemos a hablar más de eso. Ujú. Bueno, y a mí hay un aspecto que es clave, creo, tanto en el entorno con Jacobo, con este, que es crear entornos donde hay un intercambio de ideas y una creación libre, ¿no? Y algo libre de ataduras, que esto es súper necesario. Antes hablábamos de Nick Dernaso y tú hablabas de Chicago, ¿no? Pero son lo mismo trasladado a tierra gallega y es que es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, Chicago es Jacobo y el Chicago Norberto, español, claramente. Ujú. bueno, no sé, Jacobo y Norberto para mí son mi Iván Brunet, sin ninguna duda, y sigo quedando con ellos, sobre todo con Jacobo, que vive aquí a mi lado, y quedamos pues cada viernes cuando podemos, y para mí es como un referente de una persona que admiro mucho, que me da consejos, que también me anima a seguir. Yo también le ayudo a él a veces con cosas que quiere, pues de autoedición o, Ujú. bueno, no sé, es una relación muy bonita que hemos establecido y que a mí sí que me da energía para seguir y me alegro que la hayamos mantenido, porque claro, no es lo mismo tener 12 y él 35, que ahora que yo tengo, ahora ya es distinto, ¿no? Pero hemos conseguido mantenerlo durante ese tiempo y ahora pues hablamos ya de cosas, pues eso, de trabajos, de hacia dónde vamos, de dudas y tal, y está muy bien. Yo a veces pues quedo también, o quedamos Begoña y yo con Oscar y con Cintia o tal. Eh, Está bien, no nos vemos tanto, yo no tengo una sensación de que ahora es que también no hay tantos festivales y todo eso, se ha parado un poco todo. Antes era como los puntos de encuentro, pero hay gente más activa que yo. Yo voy a pocas cosas porque a veces lo paso un poco mal, entonces, bueno, no conozco a tanta gente o no la conozco con tanta profundidad, Ujú. pero sí que hay mucha gente aquí haciendo cosas. Ujú. Y lo que está bien también para mí, gente que
que se ha quedado aquí, porque tanto Begoña como yo durante un tiempo estuvimos viviendo fuera, pensando que era lo que había que hacer, ¿no? Y yo por lo menos lo pasé tan mal que no sé, que me di cuenta que realmente a mí me gustaría poder dibujar estando aquí, ¿no? Poder dedicarme a esto estando aquí. Creo que es importante y creo que, pues, que Jacobo y que Norberto se quedasen y hiciesen esa academia en Vigo, para mucha gente fue esencial. Yo no sabía que eso, yo no sabía que existía gente que hacía cómics en Vigo. Yo pensé que era como una cosa de otro sitio. Esta ingenuidad, en mi familia no hay nada relacionado con el arte, ni nadie tiene nada que ver con cosas creativas, ni nada, y no sabía que existía gente que lo hacía. Y me alegro que ahora, pues también gracias a Internet y eso, pues que haya un grupo aquí de gente, aunque no nos veamos tanto, pero bueno, por ejemplo, hay un sitio en Pontevedra que está más centrado en la música, pero que es el Liceo Mutante, en el que también se han hecho ferias de autoedición, organizadas por Berto Fojo y Natalia Upierre, que eso es súper importante. Ese sitio es un centro neurálgico. Ahora mismo han tenido muchos problemas, pero parece que van a mudarse de sitio. Pero es una clave, como Fat Bottom lo es en Barcelona, de lo que pasa aquí, aunque esté más centrado en la música, pero ahí sí que nos vemos todos, ¿no? Y además es un sitio como muy amable con todo el mundo, bueno, igual alguien que no esté tan metido en eso le parece un poco, le impone un poco desde fuera, pero desde mi punto de vista es como un sitio muy tranquilo, en el que se han hecho un montón de actividades y para mí ha sido muy importante. Y además es que, bueno, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? La importancia de deslocalizar un poco la industria del cómic en España, ¿no? Que parece que pasaba solamente por Valencia, Barcelona, Madrid, y vosotros habéis conseguido generar una escena real en Vigo, donde pasan cosas, donde hay gente que podríamos hablar también de Rubén, ¿no? Con Fosfatina, el Claro. No tengo mamá. Es decir, hay toda una serie de cosas que están pasando y que, bueno, pues que hay gente ahí que habéis convertido en un lugar de referencia, ¿no? Para cualquier persona que le interese esto. Sí, no sé. Eh, Está bien que sea así, o sea, si es así, genial, porque eh, al final Vigo es una ciudad mínimamente grande y hay muchas cosas, pero tampoco hay muchas oportunidades y creciendo pues no sabíamos, no sé, había cosas subterráneas, pero yo no las conocía o por ejemplo yo no era consciente de David Rubín, de Marríos, de toda esa gente, no lo fui hasta mucho después, no conocía esos fanzines. También porque yo no los buscaba, seguro, ¿eh? Pero eh, luego, claro, me he dado cuenta que esto, pues en Coruña también hubo un foco muy importante de creadores que coincidieron ahí, Bryce Rodríguez, está ahí, bueno, Alberto Claro. Vázquez, ahora está Luis Yang, Anabel Anabel colaboró ahí Colazo. también, claro. Eh, no sé, supongo que también a veces en las zonas fuera de los centros neurálgicos pues se vive más tranquilo. Si eres capaz de vivir de tu trabajo, es más barato vivir. eh, y si tienes trabajos de ilustración o algo así, o haces libros, pues viajas de vez en cuando o tienes una reunión así en Zoom como hacemos nosotros y te cuesta el alquiler del piso mucho menos y estás tranquilo y si encima hay más gente como tú, pues entiendo que haya gente que se quiera quedar por aquí o por otros sitios, o yo qué sé, en Zaragoza, en Sevilla, yo qué sé, Es donde que ha sea. Además, cambiado muchísimo el paradigma, ¿no? Antes la gente se tenía que ir, si quería vivir del cómic o de la Claro, ilustración, se tenía que ir a Barcelona, sobre todo, o Valencia, Madrid. Y ahora, claro, se ha dado la vuelta a la situación porque lo que tú dices es totalmente cierto. Es que si tú puedes trabajar desde tu casa, si lo puedes hacer todo a través de Internet, las ventajas de vivir en un sitio pequeño a nivel económico y a nivel de casi diría de salud mental, ¿no? Yo vivo en Madrid y realmente a veces echo en falta la tranquilidad que seguramente tenéis vosotros en sitios más apartados del centro, ¿no? Y más tranquilos, donde las cosas pasan a otro ritmo también, no sé. sí, por ejemplo, a veces da envidia, ¿no? Ver pues las exposiciones que tenéis ahí o cosas así, Claro, pero también pienso, bueno,
también salen cosas interesantes de estar un poco más aislado, ¿no? Que también eso creo que hay que potenciarlo, ¿no? Que a veces, siempre pongo el ejemplo de la música, ¿no? Pero todos los grupos como de Madrid y de Barcelona son un poco parecidos, se sabe que son de ahí, ¿no? Como que en otros sitios, no sé si es porque ya piensas, va, si esto no sé, no va a ir para adelante de ninguna manera, ya te tiras más a hacer algo, no sé. Pero en Madrid siempre hay que hacerse fotos, ¿no? Y hay fotos, hay conciertos, hay showcases, hay no sé qué, hay más opciones de tocar, que es muy bueno, o de exponer, o de presentar tu Sí. libro, pero también a veces es quizás demasiado, ¿no? O depende para qué personalidad. Para mí, yo cuando vivía en Londres lo pasé muy mal, ¿no? Había demasiadas cosas y vi cosas que me han marcado mucho, pero lo que más me marcó fue lo mal que lo pasé, entonces no me merecía la pena. Ujú, ujú. Además, lo que dices tú, ¿no? Por ejemplo, a ti no te ha faltado, o sea, has publicado con editores extranjeros también gran parte de tu obra, o varios trabajos tuyos han aparecido con Terry Bleu, como este de los dibujos, pero has publicado con Johanna de Colorama Sí, y ahora has estoy publicado haciendo con Q. uno para una editorial que se llama Entropy, que es Ujú, americana, de Minneapolis creo que es también, va a ser un libro cortito, pero sí, he tenido mucha suerte en ese aspecto de que alguna gente de fuera se haya interesado en mi ujú, trabajo, bueno, y de aquí también. He tenido mucha suerte en ese sentido. ujú. Ujú. Oye, y por aquí tuvimos también a Begoña García Len, en otra entrega de la Resma, pero creo que no le llegamos a preguntar por cómo es vuestro proceso de trabajo cuando trabajáis en obras a cuatro manos. A mí me interesaría que nos contaras un poco cómo trabajáis en ese sentido, porque no sé si al no tener ninguno de los dos un proceso creativo, digamos, sistematizado, ¿no? Como que no hacéis un guión y luego dibujáis el story y estas cosas, ¿cómo es ese trabajo? Pues simplemente hablamos y vamos como viendo ideas que surgen. Estoy pensando, por ejemplo, en el que decía Mark, el del sombrero y todo eso, y no sabría decir, no me acuerdo. Yo creo que se le ocurrió a Begoña esa idea de por qué no poner cuatro objetos y que cada uno haga lo que le apetezca. Ujú, Eh, Algo así, no sé, pero como muy natural. Luego sí que hemos hecho alguna cosa realmente entre los dos. En el ámbito expositivo, por ejemplo, hicimos una cosa en una exposición que se llama El arte en el cómic, que el comisario es Asier Mensuro, que Sí. igual lo conocéis. sí. Eh, sí, nos llamó para hacer una instalación y ahí sí que hicimos algo entre los dos, pero el proceso, no sé, no sabría cómo decirte, es un poco igual que con nuestras historias, es un poco lo que nos pida intuitivamente y hablando, decimos esto para aquí o esto para allá, y un poco fiándonos de esa intuición que nos dice, bueno, pues esto, ¿por qué no? ¿No? Porque al final a veces, por propia experiencia, ves que a veces das muchas vueltas y al final vuelves al principio, entonces pues te ahorras el tiempo y dices, voy con lo primero, ya, si esto se me ocurre, tengo esta idea, ¿por qué no hacerla? Si tengo tiempo, vamos a hacer. Pues es algo así como trabajamos. Ujú, ujú. Ujú. Yo querría volver a Passer Malta y tenía una pregunta antes. Nos has dicho que te pedían solo como un plot, no el proyecto entero. Entiendo que cómo planteaste, o sea, no sé si tenías ya toda la sinopsis cerrada al presentar el proyecto o como tú decías antes, fuiste improvisando y el desarrollo te fue llevando por otros caminos que no tenías previstos. No sé cómo fue el proceso de Passer. Eh, Como era esa la naturaleza del proyecto, de que lo tenía que presentar y luego hacer una especie de sinopsis, digamos que lo hice entero sin hacerlo físicamente. O sea, yo hice el cómic entero en mi cabeza Ujú, y realicé 15 páginas. Pero no es un guión lo que hice, pero hice pues una especie de resumen de cada capítulo y me lo imaginé o dibujé algunas cosas y ujú, entonces entregué una sinopsis, no eso. Eso me lo quedé para mí. Pero dibujé el cómic, o sea, eh, si no recuerdo mal, tenía todas las viñetas hechas, los marcos de todas las viñetas hechas hasta el final, pero solo dibujé 15.
pero ya lo tenía todo, o sea, que habría seguido de alguna forma si no me hubiesen dado el premio. Claro, y la estructura de los capítulos la tenías ya, la duración en páginas y todo esto, lo tenías ya. Sí, porque sabía que iban a ser 48 páginas, entonces lo hice también teniendo eso en mente. Cada proyecto es un poco distinto. Por ejemplo, el libro que estoy haciendo para APA, que llevo años haciéndolo, ahora mismo no sabría decirte cuántas páginas va a tener, depende del momento de edición final, qué corte, qué no corte, no sé, no lo sé. Mm. Que algunas de estas historias que van a salir en el libro de Apapa las hemos podido leer en Instagram o en Sí, mira, eso fue también durante el tema del confinamiento, pandemia, tal. Eso sí que fue una inspiración directa de las tiras cómicas. Dije, bueno, pues me voy a animar a hacer algo así, porque también un poco por intentar reconciliarme con el mundo de las redes sociales, que lo paso mal con eso y no me gusta. Y lo hice bueno, ya no me apetece volver a hacerlo, pero me dio una idea me desatascó una parte del proceso del libro en la que yo estaba atascado. Entonces, eso que yo publiqué ahí va a estar en el libro, pero va a ser una parte de ese libro. Ujú, Qué bueno. ujú, ujú. Mm. Que- Y, por Pregunta, seguir, pregunta. sí, por seguir con Passer de Malta, antes de empezar a grabar, quiero decir, nos has enseñado un cuaderno que tienes ahí muy chulo, que me gustaría pedirte que enseñaras un poquito si quieres. Sí, son los originales del cómic. No sé si se verá, pero bueno, Sí, te voy son a las poner grande páginas. para que se vea bien. Mm. Ahora que Eh, lo enseñas, Andrés, el tamaño de estos originales se parece sí. más al tamaño del libro con Bang, ¿no? Que al de Diputación. Eh, bueno, son A4, no sé. Sí, No me acuerdo. El otro es un mm, poco más grande, quizás. No sé. quizás, sí, el otro es más grande que una 4. Pero bueno, eso, estos son los. Este es el libro entero, así, tal cual lo hice. Y luego esto lo escaneo y lo coloreo digitalmente. Eh, Aquí pues hay algunas páginas de correcciones, de cosas, viñetas que cambié. Eh, la portada en español y en francés. Esta es la portada de Bank. Eh, bueno, no sé, muchas cosas por aquí. La contraportada de Bank, Pero son unos las originales en letras. general muy limpios, ¿verdad? O sea, no eres bastante pulcro dibujando, o es que no se ven bien Bueno, las enmiendas. tienen azul por debajo. Ajá. Suelo trabajar en ese azul que al escanear no se ve. Ujú. Y mira, por La ejemplo, cámara lo capta mal, el azul. Se ve ya, muy poco. ya me imagino. Se me acaba No, de hemos visto desconectar todo yo he esto. visto una mano, he apreciado una mano antes Sí. con algo de Mira, azul. ahí Sí, sí se aquí ve se bien. ve. Sí, sí. Pero Perfecto. mira, aquí se ve bien, que eso pues ahí tuve algún problema. Aquí, por ejemplo, esto está corregido con blanco, ¿no? Sí, esto pues la mano estaba en otro sitio y la cambié. De cerca sí se aprecian más cosas, pero sí, o sea, están bastante limpios dentro de lo que cabe. Son bastante parecidos a... Eso es un poco consciente porque no me gusta mucho usar el ordenador para trabajar. Entonces, me gusta poder ver cómo va a ser el final pues en la mesa cuando estoy trabajando y en el ordenador la verdad se me va un poco la energía y no me encuentro tan cómodo. Ujú. También vemos que la tipografía es totalmente manual, que a mí me ha sorprendido, la verdad. No me había fijado en Bueno, detalle, pero... la de gallego es manual, Ah, aunque vale. es como, digamos que yo uso una tipografía base, eh, que existe una tipografía digital que imprimo y luego yo calco con mi letra. Eh, es como un proceso un poco ridículo, pero es el que me ha funcionado. A veces la hago a mano alzada o tengo esta regla que hace líneas. En este caso lo hice así. Y en el de Bang lo que hizo Mark es un alfabeto con
con mis letras. Yo le pasé todas Lo las que nos has letras. enseñado ahí, ¿verdad? Sí, tengo aquí. Bueno, Fue un eso, proceso sí, muy entretenido. sí, Yo- pues eso, mira, aquí están. Estas son todas las letras que yo le pasé a Marc, Ujú. pues de A, B, C, D, tal, todo esto, y él con eso hizo un alfabeto y luego, pues básicamente yo le di la lata hasta que estaba Bueno, todo encajado. hubo una comunicación fluida y constante durante semanas y Claro, también me echó un cable, bueno, ahí no trabajo solo, por suerte, en Bang y estaban también Steph y Lea por ahí y entre los tres con programas informáticos, ¿no? Como Typhoon y tal, pues lo hicimos. Y creo que ha quedado, bueno, no sé, esto lo tienes que decir tú. ¿Estás yo satisfecho estoy muy con la contento. fuente? Sí, sí, sí. Sí, sí, creo Gerardo. que se parece a mi escritura manual. Se parece mucho, pero claro, yo estaba diciendo, casi no se nota que es manual, claro, porque en este caso, yo he leído obviamente la versión en castellano, no lo es, pero sí que tiene esa, como esa personalidad, ¿no? Se nota que no es una tipografía que se ha cogido de un sitio, sino que está trabajada bien a partir de la tuya personal. Sí, lo hicieron muy bien en ese aspecto y para nosotros, tanto para Marc como para mí, era importante que quedase como similar a eso, Ujú. al Sí, además original. creo que te pedimos los títulos, que los hicieras manualmente tú. Sí, en francés, eso es lo que enseñaba antes. Tengo los títulos de cada capítulo hecho en francés y en castellano, lo que cambiaba y tal. Eh, bueno, esos Mm. detalles que para mí son importantes cuando veo un cómic traducido también. También fue importante la traducción, que ahí estuvimos los dos también. No sé si Sí, mantener el tono gallego un poco, ¿no? sí, 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 porque bueno, al final este cómic está pensado en gallego Mm, y también pasó con el de Begoña cuando lo tradujo para APA APA, el suyo más aún, porque pasa en un pueblo gallego y todo mm. eso, pero es difícil saber no sé, qué dejas ir y con qué te quedas. Bueno, son cosas que se hablan así con los editores. No, pero sí que tiene un acento atlántico. No sé si lo has notado, Claro, ¿no? Un poco, sí, Gerardo. Sí, sí, es como dice Andrés en Adiós amigos de Begoña, es más evidente, claro, pero Ujú, sí que se nota ese aire y es difícil pillarlo, ¿eh? Porque yo creo que el castellano es muy cerrado en ese sentido, más que el inglés, es menos flexible con las variedades dialectales mm. o eso, ¿no? Cuando introduces cuestiones que se salen del castellano normativo, hay mucha gente que ya le echa para atrás, pero yo creo que aquí está muy logrado. Y también, por otro lado, es que hay que ir acostumbrando también a la gente a eso, qué narices, ¿no? O sea, que no todo tiene que estar escrito como si lo hubiera escrito un señor de Valladolid. claro, También, claro, que obviamente tú no hablas castellano igual que lo hablo yo, ni igual que lo habla Marc, ¿no? no, Tenemos nuestras variedades, está muy bien que eso se claro, refleje en los cómics, en las novelas y en todo. total, Ujú, total, sí, sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Mm. ujú, Oye, luego hay cosas que a mí me gustaría comentar también de recursos narrativos que utilizas que me parecen bastante sofisticados y que cuando yo, bueno, cuando pensé un poco en ese destinatario infantil, me moló, porque yo creo que hoy en día hay un problema con todo lo que tiene que ver con la literatura infantil, incluso a veces con los cómics infantiles, y es que son a veces demasiado básicos. No sé qué pensaréis vosotros, tú, Marc, que eres editor y estarás muy pendiente de lo que se publica. Y a veces se ujú. trata un poco a los niños como si fueran un poquito así como simples, ¿no? Y tú Desde aquí luego. no les creo que no les tratas así. O sea, que como que, bueno, por ejemplo, que de repente en una página aparezca esto, ¿no? Estas tiras del pequeño Manuel que se encuentra Passerpe Malta y que de repente tengamos una página en que lo que leemos son tiras de prensa es un salto, ¿no? En la comprensión que quizás algunas personas dirían, uy, esto un niño no, igual no lo entiende, ¿no? No sé si tú te ibas planteando estas cosas o era No, más. ya te digo que yo era un poco lo que me salía. Al final soy un poco esclavo de la idea que tengo y es lo que tengo que hacer. Eh, Luego también es cierto que yo creo que lo que tú dices de
si esto un niño lo entenderá o no. A veces a los niños tampoco les importa tanto como a nosotros entender las cosas. Es que hay que entender, o sea, ¿qué hacemos aquí en este planeta? Yo qué sé. Pues ya partiendo de ahí yo no entiendo nada, pues Nosotros, efectivamente, tampoco entendemos nada claro, como adultos. pero hay un afán como de entender en las cosas de entretenimiento, en las películas, en los libros, en tal. ¿Por qué hay esa cosa de no lo entiendo, ¿no? Pues yo qué sé, ¿y qué entiendes, ¿no? ¿Qué hay que entender? Y los niños muchas veces, pues igual no captan algunas capas que hay por ahí que otra gente capta porque no saben lo que son las tiras cómicas o lo que sea, pero lo leen, igual le hace gracia el pelo de un personaje y siguen leyendo por eso y ya está, ¿sabes? No tienen esas complicaciones como teóricas que hay a veces que nos hacemos como de esto no se entiende o no se entiende, ¿no? Claro. ¿Qué más da? Esto es muy sofisticado, ¿no? ¿no? Eso sí. Claro, Yo sí, yo convivo. lo hablo. Dime, no. Perdón, Andrés. No, no, habla, No, habla. que cuando os digo que quedo mucho con Jacobo Fernández, que él hace cosas infantiles también, Ujú. digamos, para el público infantil, pero sus trabajos son, o sea, ahí está, hay una enorme filosofía increíble cada vez más y él es muy defensor de eso, de que, no, Claro. o sea, que al final es un poco una tontería, es una cosa de la industria. Ujú. Sí. Es una Además, cosa del marketing de que hay que vender una cosa para niños o para tal, Y porque al pero final a quien se le está metiendo es al papá y a la mamá que compran en función de sus propias ideas preconcebidas, ¿no? De lo que es correcto que mm, lea su hijo. Y en ese sentido, muchas veces te encuentras cómics y libros infantiles que su mayor valor es el tema, ¿no? Los valores que transmiten, que bueno, supongo que está bien también, ¿no? Que existan ese tipo de obras, pero yo soy muy defensor de las obras transgresoras que lo que hagan sea desafiar a ese lector infantil, que le apele a su imaginación, a su creatividad, que le haga espabilar un poco en ese sentido, ¿no? Y madurar como ser humano, no solo mm, como claro, ciudadano yo, libre, responsable, democrático. yo no tengo esa intención de transgredir, pero sí que cuando antes me hablabas de si pienso en la gente que lee mis cómics, lo que sí que pienso es que el mayor respeto que yo puedo tener con alguien que lea mis cómics es hacer lo que me sale de forma natural y honesta. Y en eso es igual un niño que una persona mayor o que quien sea, ¿sabes? Yo siento que tengo el compromiso de hacer algo honesto y no cortarme ni pensar en que esto pueda traducir, o sea, pueda transmitir algo equivocado, que no se entienda. Siento que ahí está el respeto para los niños también, ujú. en que vean algo con personalidad. No digo que sea mi caso, pero pienso en muchos otros. eh, que vean algo un poco distinto, que al final eso, como transmitir un mensaje moral es como los grupos como muy políticos que te cuentan todo el rato lo que tienes que hacer y no sé qué. Es como, joder, ya, macho, ya. Sí, ya lo sé, yo Este además, no sé si lo he hecho caso, pero cuando yo me pongo a pensar en las cosas que leí o que vi cuando era pequeño y me marcaron y estas cosas que hasta te obsesionan un poco y luego te acuerdas toda la vida de ellas, siempre son dibujos que tienen algo especial, algo único, incluso algo perturbador. No es una historia, tú no te acuerdas de una historia porque te enseñaran a compartir. Digamos que eso es algo que no. aprendes en todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Todo el mundo te va Claro, enseñando, los adultos que hay a tu alrededor, los profesores, tus padres, tus abuelos, te van enseñando a hacer eso, pero hay dibujos que todavía hoy los veo y supongo que os pasará lo mismo y que me llevan acompañando toda la vida y que seguramente me han influido más por lo estético o por lo artístico que porque en esa historia se contara alguna cosa que a mí se supone que me tenía que hacer mejor persona. Ujú. claro. Incluso cosas que yo he visto pues que eran más para adultos, como me acuerdo de ver a Kira, supongo que le ha pasado a mucha gente de mi generación, de vuestra generación. Eh, yo lo vi y dije, wow, igual no tendría que estar viendo esto, pero no me causó ningún tipo de trauma, o sea, me obsesionó. Y vi algo que dije, "Uf, esto, pues no me planteaba si lo entiendo o no. Yo decía, ¿esto qué es? ¿No? ¿Dónde hay más de esto?
pero no Ujú. entendías tú cuando lo viste de pequeño, ni lo entiendes ahora si lo ves, ¿eh? O sea, la No, película pero Akira, por eso que te pero da digo, igual, claro, claro. es que yo estoy como muy en contra de eso y de lo que hay como con las series y con las cosas de te voy a explicar. Me acuerdo a mí me gusta mucho David Lynch y Twin Peaks y tal, y hay como millones de vídeos en YouTube explicando Twin Peaks, ¿no? Y hay uno como de 6 horas y media o algo así, Lo que alguien conozco. me dijo, joder, de verdad, míralo porque está bien. Y es que digo, es que de verdad no me puede interesar menos. Es que, ¿qué tengo que entender? Si yo ya lo disfruto, ¿qué tengo que entender? Quiero decir, ¿qué más hay? ¿No? Que me contamine la visión de otra persona, es que no lo entiendo. Totalmente, sí, totalmente de Hay acuerdo. esa cosa de hay que entender, no entiendo a Kira. Bueno, pues yo qué sé, lee el país, que está todo muy claro, yo qué sé. Es que Bueno, no. Bueno, no sé yo, pero vamos, sí, te pero entiendo. quiero decir que es como una noticia, un tal, bueno, pues hay que leer otra cosa igual, yo qué sé. Si quieres entender, es un mal ejemplo el que he escogido, pero Pero se entiende, o sea, que al final también cuando una obra lo que está buscando es desafiarte en ese sentido, ¿no? O llevarte a un terreno en el que se quiere jugar con la ambigüedad o con lo desconocido o con lo no explicado, no tiene sentido obsesionarse intentando no. resolver el enigma, ¿no? Y Twin Peaks es un gran ejemplo. Si es que no, si David Lynch hubiera querido contarnos una cosa clara y sin ningún tipo de doblez, lo habría hecho. Pero yo No creo, lo yo hizo creo porque no que, quiere. bueno, no, pero yo tampoco creo que sea, ¿sabes? Mucha gente también, en el caso de David Lynch, es que lo hace aposta para fastidiarme a mí y tal. Es que yo creo que es lo que le sale realmente, ¿no? Y a él le gusta el misterio y yo creo que también que los cómics, los libros, las películas tienen un poco el deber de desconcertarte un poco, ¿no? De despistarte, de que te saque de tu sitio y digas, ¿dónde? Espera, ¿dónde estoy, no? Pero Claro, no para volver a decir, ya lo entiendo, sino para irte un rato a otro mundo. Ujú. claro. Y para mí eso es muy importante, muy difícil de conseguir también, pero creo que buscarle explicación a esas cosas es erróneo, pero también es mi opinión, ¿eh? Hay mucha gente a la que le encanta tener teorías sobre cosas y también es interesante a veces, yo qué sé, o sobre las películas de Kubrick hay millones de teorías y él también sí que metía cosas por ahí en medio, pero no sé, a mí no me gusta que nadie me lo explique y creo que a No, los pero niños tampoco. está muy bien lo que Es eso. comentas, comenta lo del desconcierto, Gerardo, y digo que precisamente Passer, P. Malta, lo que lo mueve o lo que aparece recurrentemente en su vida es el desconcierto, ¿no? Ese desconcierto, ese abatimiento y ahora qué me deparará la vida, ¿no? Eso es eso. Sí, De hecho, tampoco. hay una Ya, página, quizás sea mi página favorita del cómic, que tiene algo de Kubrick y algo de Lynch, igual, no sé. Claro, el Esta sueño. página de aquí, en la que el personaje tiene una visión, ¿no? Y acaba de Sí, decir qué sí, extraños son los sueños. Es una sí, sí. página que me encanta y además que es como que es muy sorprendente porque el personaje viene de huir, ¿no? Va corriendo y de repente tiene esa visión y no sé, me parece fascinante. Y de nuevo pienso en ese lector infantil, ¿no? Que se encuentra eso y seguramente no se pregunta en ningún momento, uy, ¿esto por qué es? ¿Esto qué sentido tiene? Simplemente, pero eh, ya lo dice Pasos, ¿no? Qué extraños son los sueños, pues ya claro, está. Es Claro, que ya son, está. es la verdad, son extraños. También eso es otra cosa de la que yo no soy muy fan, de buscar la explicación a los sueños, ¿no? Me parece una cosa, de hecho, súper aburrida, ¿no? Alguien que te cuenta sus sueños, digo, joder, es que yo lo comparo como con la gente que te explica una casa en la que no has estado y te la va explicando, en plan, pues entras y a la derecha, no sé qué, y luego tal. Bueno, vale, pero es que no lo veo, de verdad, no lo veo. Y tu sueño tampoco lo veo, no soy capaz de percibirlo. Te agradezco que lo quieras compartir, pero no, yo no siento lo mismo. Es el sentimiento ese, pues las películas y los libros son un poco como sueños también a veces, Ujú, que cuando consigues meterte ahí tienes una sensación y para mí esa sensación es lo importante, no lo que pase, no el argumento, no que, sabes, incluso cosas que son muy clásicas, pero cuando te metes ahí es como que esa sensación de perderte un poco en ese mundo es lo que a mí me interesa. ujú. Fíjate esto que comentas, a mí me remite mucho a la obra de Schrauben,
No sé por qué, pero continuamente voy para ahí, ¿no? De esa manera de explicar, ¿no? De meterte en un mundo que es el suyo, ¿no? Y ese dejar, ¿no? Parece que él tampoco quiera elucubrar y dar muchas explicaciones, sino de meterte en un mundo que es el suyo, ¿no? Muy Es que particular. yo creo que no hay que darle tantas más vueltas a las cosas en general y menos a las cosas creativas. Hay un disfrute. eh, a veces hay como esta sensación de todo tiene que ser para mí, ¿no? Que me guste o que leer este libro y que esté de acuerdo con lo que pone en el libro o que me satisfaga con lo que yo ya conozco, ¿no? Pero la sensación para mí de leer algo que no sé por dónde cogerlo, para mí es como muy emocionante. No sé si habéis visto el último libro de Dave Sim, que bueno, es un personaje complicado, No pero ha lo has hecho un visto, No libro. sabía Gerardo. que había publicado. Sí, sí, ha publicado un libro. ¿Tú lo tienes, Andrés? Yo lo tengo, sí, sí. Mira, es este, lo tengo aquí de hecho. Porque Enséñalo, enséñalo. lo estoy a ver, tampoco sé si hacerle publicidad a este hombre. Bueno, en fin, Ya, bueno. es un personaje un poco controvertido, pero es The Strange Death of Alex Raymond. Y es una cosa muy, muy extraña lo que pasa ahí en ese libro. Y, pero para mí tiene cierto valor y al final pues me da un poco de rabia que el señor, pues yo qué sé, tampoco sé yo mucho de él, pero sé que tiene unas visiones un poco peligrosas. Pero Ujú. este libro que ha salido incluso de ahí, de una mente un poco, un poco extraña, es una cosa completamente desconcertante. Y tiene ese magnetismo que yo lo estoy leyendo y no sé dónde estoy. Y me parece bien, ¿no? Es una sensación que me gusta. Y a veces es con algo así y a veces es con algo más humorístico, con algo más, o sea, Mm. lo que sea, no tiene que ser algo. Esto es como una especie de tratado sobre las diferentes técnicas del cómic. Bueno, es una locura. Pero, pero no entendería que alguien me dijese, te voy a explicar lo que es esto. Porque no me tiene sentido. Mm. Ujú. Igual le Gráfica. tenemos que hacer una resma a Dave Sim, Mark. O puede ser antológico el tema. Además, el tío, yo creo que ya a estas alturas está bastante resquemado. Y otra vez, otro Gary Groth y otro. No me quiero Sí, poner eso, pero. yo no sé si os lo recomiendo. No, Sí que tiene la obra es cierto, lo que comenta Andrés, que es que tiene algo que te cautiva, o sea, el dibujo, la composición, las páginas, te, casi que te sumerges. Además es un libro de tamaño grande, de gran formato y entras, casi que caes dentro de las páginas, ¿no? Luego ya a nivel de texto, por lo que cuenta Andrés debe ser eso una cosa seria. Pero bueno, Sí, es como una neurosis ahí escrita. escrita. Bueno, sí, Ujú. parece que va a ser algo como metaficcional, sin más, pero da tantas vueltas que no, que al final te tienes que rendir, ¿no? A eso. Y eso es lo que me gusta también, pues, de Twin Peaks o de cosas así. Tú te rindes, ¿no? Te atrae con algo y llegas a un punto ahí en el que dices, bueno, yo me rindo aquí y disfruto Claro. y me encanta. Y encima lo puedes leer. Me pasa, por ejemplo, en los cómics, uno de mis dibujantes de cómics favoritos, si no el favorito, es Tim Henry, que por desgracia creo que hay solo 2 páginas de él publicadas en español que están en el MOM, en un MOM que Sí. publicó La Cúpula, creo. Tenía Pero, por aquí, creo que tengo alguno. Ve hablando, que yo a ver si lo encuentro. vale, bueno, pues sus cómics también tienen para mí esa sensación casi de embriaguez, ¿no? De perderte completamente en algo que no te esperas y que se pueden. Bueno, es que Ah, eso es, para mí es una obra maestra total del cómic. Que por cierto, creo que lo vuelven a editar ahora. Hay Y, una y nueva va a salir obra. un cómic nuevo suyo. Exacto. Yo lo recomiendo Espera, que lo mucho. voy a sacar de la bolsa. Si son de esas cosas que está centrado en la figura de Alfred Hitchcock. Y también tiene ese punto que comentaba Andrés, ¿no? Que desconcierta, ¿no? Parece que vaya a tener un tono, pero nunca sabes a qué tono está ujú. jugando él, ¿no?
juega con el lenguaje de una forma muy peculiar también. Sí. Igual quien no lo conozca y lo esté viendo ahí, piensa que es otra cosa de lo que es. Y realmente son cómics los suyos como más cortos, tienen igual 60 páginas o 40 y tantas, pero para mí son cómics infinitos. Me los he leído 3000 veces. Sí, no Recuerda se mucho a acaban la nunca. pequeña Lulú, ¿verdad? Sí, Tiene este rollo gráfico de John tiene Stanley. la broma como que Hitchcock es un poco Tabi, ¿no? Mm. El amigo de Little Lulu. Tiene otro que se llama... El del ¿cómo se llama? cine, ¿cómo se llama ese del cine? No, el de un chico que es como Archie, ¿no? Que se parece a los Ah, cómics de sí, Archie. es cierto. Joder, no me El sale ahora el nombre. Wally Gropius. Quali Gropius, que encima es como un juego con Walter Gropius de Bauhaus. Bueno, también da como muchas vueltas alrededor de muchas cosas y son cómics que te los puedes leer en 20 minutos, pero tienen 8000 capas y tienen una condensación, es increíble. Para mí, ese es el ejemplo de alguien que yo admiro mucho porque digo, esto me meto en este libro y no sé dónde estoy. Y me encanta. Y ojalá se publique algún día en castellano. Yo animo a alguien que se atreva. Yo tomo buena Ah, nota, pero no creo que sea apunta, fácil. apunta, Yo Marc. comparto Es muy difícil de traducir, muy pero prácticamente, pero bueno, hay buenos traductores por ahí que son capaces Yo, yo de conozco a llevar. gente que lo podría hacer. Claro. Igual, pues lanzamos este llamamiento desde aquí. Vale. Yo Eh, recojo el guante, intentaré convencer vale. a compañeros para ver si es posible esto, pero sí, realmente es un artistazo que, bueno, pues ha quedado ahí, ¿no? No, Y, no, ahí está, ahí está. Ahora va a sacar un cómic nuevo y yo creo que si más gente lo conociese, o sea, es una cosa evidentemente no masiva, pero es muy fina. Yo de verdad que flipo mucho con sus cosas. Ujú. Igual que Qué ahora, guay. por ejemplo, Kazuo Gómez, ¿no? Que están publicando más cosas de él en España, me encanta que estén yendo a la parte más loca de él, que ahora han publicado Bautismo, que Bautismo. ya empieza ahí su locura de verdad, Ujú. porque luego hay obras que no sé si nunca se publicarán en España, pero bueno, en Francia han publicado una que se llama Yo soy Shingo y tiene otra que se llama Fortín, que ahí Ujú. ya empieza el desoriente de verdad. El niño de los ojos de gato, digamos que es algo más, Sí, más eh, convencional dentro sí, del más convencional, terror. se parece más a Shigeru Mizuki o algo así, Ujú. pero en Bautismo empieza ya la locura. Y todo, o sea, es otro ejemplo para mí de alguien en que te puedes perder, o si te lees, bueno, aquí se publicó El aula a la deriva, ¿no? Hace tiempo, Sí. Sí. pero es una cosa tan larga, al contrario que Tim Hensey, que está comprimido, esto está tan extendido y es como tan extraño y da tantas vueltas que te desorienta. Y yo creo que para mí el valor que yo busco en algo creativo es que me desoriente un poco. Ujú. Ujú. Pues me parece un buen cierre. Yo lo dejaría aquí porque estamos ya más Vale. o menos en el tiempo que solemos dedicar a cada entrega de la resma y me encanta como final, ¿no? Esa reflexión de Ujú. busquemos cosas que nos desorienten, que nos descoloquen un poco. Ujú. Hablando de desorientación, y ya lo cierro ya, em, hay una autora que desorienta bastante, que os ha entrevistado hace relativamente poco en Babels, que es Ana Pando, Qué bueno, Sí, mira, tengo aquí sus fanzines, que mano es, puesta. qué sí, bueno. sí, sí, que es una autora que también sabe moverse por estos terrenos, creo, también con un humor muy Están muy particular. guays estos Es fanzines, ¿eh? buenísima, me parece una Y autora. bueno, aprovecho para recomendar a quien lee inglés que el fanzine Bubbles es para mí la mejor publicación de Maravilla. cómics que hay ahora mismo, junto con la de Domino Comics que hacen esta de Acid Comic Comic Art. Art. Esas dos cosas para mí son... Pero Bubbles es increíble y Brian, el que lleva Bubbles, que yo lo estoy intentando convencer para que venga al Graf, a ver Uy, si... ojalá. A ver si lo convencemos. Bueno, no está tan lejano, ¿eh? Porque no le viene... Bueno, yo lo dejo caer aquí. Igual no lo debería decir en público, pero yo lo estaba intentando Bueno, convencer. queda en petit comité. Esto aquí en la Queda en red. petit comité. Sí, Brian Estamos esto en no lo familia va, siempre. Sí, Brian no lo va a escuchar ya, porque... No, pero si no, aquí en España lo encontráis en Fat Bottom.
Eso siempre. es. Y O Justin the Maya, Comics en Italia, que también distribuyen buenas cosas. exacto. Bubbles, ahí hay muchas buenas recomendaciones de cosas que desorientan. Sí, además comparten con Ana Pando, ¿no? Ana Pando tiene ese buen gusto de poner al final esas recomendaciones, ¿no? Él pone, ¿no? Y ella pone pues sus lecturas y tal, que también desorientan bastante. Y sí, sí, la verdad es que por muy poco dinero tenéis aquí lectura súper interesante y una Y es un extensa gusto lista que conjunta. eso no está en el ordenador, no está en internet. Bubbles no existe. Claro. Hay un foro, por cierto, de Bubbles, al que también os recomiendo que echéis un ojo, Ah, fíjate, porque eso no sabía. hay un foro en el que hay muy poca gente. Yo estoy registrado, pero no digo nada, No solo escribes. leo. Pero ahí se mueven cosas muy interesantes y hay muy poca gente, pero se puede acceder desde la web de Bubbles. Quien tenga curiosidad por cosas de cómics extrañas, ofertas que de repente aparecen y se van, Ajá. ahí se mueven muchas cosas. Es Pues creo que es mira, un buen consejo para quien no lo es conoce. un buen consejo. Y luego también ya por último, que lo linkearemos luego al final, también cuando subamos el vídeo de YouTube, hay una entrevista con Tim Hensley que yo recuerdo de hace tiempo, creo que era en el Comic Journal, una extensa entrevista en la que él habla de un trabajo rarísimo que tuvo visionando vídeos y no sé qué, no sé dónde estuvo este, ¿No? que luego salió el Ticketstub, exacto. Tim yo además he podido hablar con él alguna vez y parece muy buena persona además. Él Y también es músico. sí, ¿A que hizo sí? la banda sonora de Como un guante de seda forjado en hierro, Ah, Exacto. con el nombre de Víctor Banana. Mm. Es un personaje increíble. Yo voy a hacer campaña para que alguien publique a Tim Hensley aquí, Yo creo que porque, estos trabajos del de Alfred Wally Gropius y el que sacará ahora, que tiene este mismo tono, podrían ver tranquilamente la luz en nuestro país. total. ojalá, ojalá. Ujú. Bueno, pues con ese deseo, ¿no? Con ese desiderata editorial lo podemos dejar. Y Vale. nada, muchas gracias Andrés por dedicarnos este ratito. Eh, Muchas gracias a vosotros por hacer que se me olvidase que estabais grabando. Tenía razón Sí, Gerardo, que me lo ha dicho al principio, Te dijimos que iba a pasar. es y se verdad, me ha pasa. olvidado y al final casi no me he puesto rojo. No, hay un truco, que es que no hay público. Mientras hablamos Ah, los tres y no hay nadie más. Ya, es verdad. Al final me habéis hecho un truco aquí. Esto luego lo va a ver la gente, ¿sabes? Es la magia. te Luego la hemos Pero, gente... desorientado también un poco, Andrés. Te hemos desorientado. Te hemos claro, dejado claro, aquí. es verdad, es verdad, es verdad. En vez de decir adiós, sí que puede acabar Andrés comentándonos, porque tú vas a presentar Passer Malta y aquí en Sí, Vigo, Ah, por si mira. hay alguien de Vigo, claro que lo vea. Si quieres decir el día, la hora y lo que vais. sí. Pues aún no está completamente cerrado, pero todo apunta a que va a ser el día 23 de noviembre, que es un miércoles, que es un día que está en medio de la semana. Entonces, pues puede que venga bien o puede que venga mal, pero ahí está. Vigo es una ciudad pequeña, si no llueve se puede llegar. Será en un sitio que se llama Galería Maraca y voy a exponer los originales de Paseo de Malta, va a haber una presentación, voy a exponer otros dibujos también y voy a tocar en directo con una amiga que me va a ayudar unas canciones que estoy componiendo, cada una para una parte del libro, con unas pequeñas animaciones como de presentación del mundo de Paseo de Malta. Eh, y nada, quien quiera ir, pues supongo que se anunciará por algún sitio. Pero es básicamente eso. Será por la tarde, después de que la gente salga a trabajar y, pues yo, si alguien quiere que le firme algo, pues estaré encantado de hacerlo. Genial. Pues nada, con eso terminamos. Esperamos que os haya Vale, gustado, como siempre, a las personas que nos hayáis estado viendo. Y seguimos. Ya pronto habrá más resmas y así vamos. Para la próxima.